La ola, el océano, la danza vital entre lo individual y lo universal, resignificando el sentido de lo cotidiano, una serie de Quinta Esencia mayéutica. Sí, yo creo que este es un tema muy interesante, ¿sí? Es todo el tema, ¿no?, del orden y el caos. Y hay una visión tradicional muy interesante que es, digamos, jugar con la comprensión de que lo que aparenta caótico, lo que aparenta sin sentido, lo que aparenta una situación incomprensible, forma parte de un orden y, por lo tanto, la invitación de las tradiciones es que cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, más que reaccionar al caos o al aparente caos, más que intentar controlar a este aparente caos, que es el hábito que hemos cogido como humanidad, la reacción, la protección frente a este aparente caos, las tradiciones nos han marcado otro camino, otra indicación. Dicen, no, todo en la vida tiene un orden. De hecho, la realidad es un orden desplegándose. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra percepción? Las tradiciones nos invitan a descubrir el orden. Y te dice, si hoy no ves este orden, desea descubrirlo. Desea entender el orden que hay detrás de lo que te acaba de pasar. Porque en ese acto, en ese deseo de entender ese orden, activarás un viaje, activarás un proceso en el que vas a descubrir una parte de ti mismo que hasta este momento ha estado oculto. Esta es la gran enseñanza que hay detrás de esta vivencia. Y esto es lo que sucede en nosotros. Si nosotros vemos un aparente caos, no es tanto un movimiento que tengamos que hacer algo con el caos, que es lo que decíamos antes, no hay que reaccionar al caos, no reaccionamos al caos, pero si lo reconocemos y estamos en ese orden, saldrá en nosotros el deseo de ese orden, el impulso de ese orden, que es el que acabará manifestando ese orden en nosotros. No tanto porque reaccionemos al caos, ¿sí?, sino porque en la semilla del caos está la latencia de ese orden. Y fijaros que básicamente, aunque hay muchos matices, pero podríamos llamar caos, por un lado, aquello en lo que nosotros hay un acto o una situación en la que tenemos la percepción de que no es lo correcto, ¿sí? Tenemos la percepción de no toca esto no es lo que tendría que ser. Y entonces nosotros tildamos esa situación de caótica. Pero en realidad lo que estamos haciendo es un juicio entre lo que está siendo y lo que yo imagino que tendría que ser. Entonces, al añadirle esta percepción, al añadirle este criterio personal, estamos añadiendo una percepción de que algo es incorrecto. Y muchas veces hemos asociado lo incorrecto a lo caótico, ¿sí? Por tanto, yo distinguiría entre el orden real y el orden imaginal de mi ego, de mi estructura psicológica, ¿sí? El orden que impone mi ego es un orden añadido a lo real, a lo orgánico, a lo natural, a lo esencial. Es la necesidad que tenemos de egoica de sobrevivir, de controlar, de dominar, ¿sí? Y que viene de esta necesidad que tenemos, en el fondo, de sentir que hemos nacido en un mundo y que al poner este mundo fuera de nosotros, separado de nosotros, hemos tenido siempre la percepción que tenemos que controlarlo y dominarlo, en lugar de sentirnos parte de él y entendernos como expresión de esa manifestación y de ese orden más profundo, que es el gran cambio que estamos viviendo ahora, ¿sí? Nosotros ahora estamos abriéndonos a reconocer este orden más. Sí, por un lado, digamos que en la realidad hay un orden, pero el juego de la vida, el juego de la creación, pasa por ese juego entre lo que llamaríamos luz y oscuridad. Es el famoso yin-yang que las tradiciones taoístas nos han explicado, ¿sí? Para que haya creación tiene que haber un dinamismo entre la luz y la oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nosotros, para que haya creación, ¿sí?, a esa oscuridad
es esa parte, ¿no?, que las tradiciones también nos enseñaron que no es más que lo que todavía no es luz, ¿de acuerdo? O sea, no es un antagónico a la luz, ¿sí?, que es aquí donde entraríamos en un tema muy profundo, ¿sí?, de la lucha entre la luz y la oscuridad, que luego además le añadimos la lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora, la creación la podemos ver como un dinamismo orgánico entre la luz, lo que ya es conciencia, y lo que todavía no es conciencia, que es lo que llamamos oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte que todavía no es conciencia, ¿sí?, esa parte que todavía no es luz, es esa parte en la que nosotros podríamos llamarle esa parte, lo que se acercaría más a la parte caótica, ¿sí? Y formaría parte entonces de la creación. Pero la parte caótica la podemos ver entonces no como el contrario a la luz y al orden, sino como ese orden que todavía no es conocido. ¿De acuerdo? Y entonces ahí cambiaríamos profundamente el paradigma, ¿sí? En la Cábala, por ejemplo, hay una enseñanza muy bonita, que es cuando nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? En la Cábala, a partir de la comprensión de las letras hebreas y de ese lenguaje, se puede ver de una forma totalmente objetiva y científica que la palabra que es traducida como mal, ¿sí?, que es Ra, ¿de acuerdo?, en realidad la podemos ver, como os decía antes, como aquello que todavía no es luz. ¿Sí? Y esto cambia mucho el paradigma de la dualidad, entendido como la confrontación entre la luz y la oscuridad. Es muy interesante ver cómo todo este conocimiento, ¿sí?, ya ha sido conocido milenariamente. Esto es la vida. La vida sería el impulso, ¿sí?, de la sombra a ir hacia la luz, porque este es el mecanismo a través del cual nosotros como vida, en el fondo, nos reconocemos. Y por lo tanto, vamos instaurando en nuestro interior eso que realmente somos, pero que todavía no hemos sido conscientes de que somos. ¿De acuerdo? Por tanto, imagínate que yo soy un universo, que es lo que nos dicen las tradiciones, ¿y qué es lo que hago? Pues empezar siendo un pequeño ego. Me reconozco como un pequeño ego y pongo todo el universo fuera de mí. ¿Sí? Lo pongo fuera. Pero yo soy ese universo. Todo lo que veo fuera, las tradiciones nos han dicho, es lo que eres realmente. Pero yo conscientemente, es decir, en mi parte luminosa, me reconozco como un pequeño ego, ¿sí?, un pequeño cuerpo que está viviendo una pequeña vida. Genial, este es nuestro punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces pongo fuera aquello que todavía no soy consciente de ser. ¿De acuerdo? Entonces esa parte que pongo fuera es lo que está en mi sombra. Es decir, es esa parte que soy realmente, pero que todavía no reconozco. Entonces podemos ver el dinamismo de la vida como esa parte en la que cada vez interiorizo más lo que soy, ¿sí? Cada vez me voy formando más, voy pudiendo reconocer dentro de mí esas partes que he colocado fuera. Y este es el dinamismo de la vida. De hecho, digamos, sería el propósito de la existencia. Para eso estamos aquí, ¿sí?, para ser realmente quien somos, interiorizando y realizando ese ser que somos. ¿Sí? Esto sería el sentido de nuestra vida. Esto sería el sentido y el propósito de nuestra creación. Nos hemos creado para esto, para reconocer quiénes somos de verdad.